Yo recuerdo un maestro en tercer año, yo les hablaba a los que estaban de mí, les hablaba de Cristo, y el maestro me dijo, ¿qué no sabes que la educación es laica? Aquí no puedes hablar de Cristo. Y yo le dije, ¿no puedo hablar? Dijo, no puedes hablar. Dije, bueno, me traje folletos. Dije, pues no estoy hablando, ¿no? Y así es que al otro día me llevé folletos, wow, y los empecé a repartir, y el maestro bien enojado me dice, ¿qué estás haciendo? Dijo, usted me dijo que no podía hablar, pero no me dijo que yo no podía repartir folletos. El maestro estaba así tan enojado que desde donde estaba enfrente agarró el borrador, sí, y luego a la cabeza me fue a dar el borrador. Sí. Bienvenidos a este podcast de Acá Entre Nos, el lado humano del ministro, el podcast oficial del Departamento de Educación Cristiana. Yo soy Arturo López, promotor de estudios teológicos y ministeriales. Y yo soy Carissa Valle y nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en este 5º episodio, que tenemos una invitada muy especial. Para aquellos que no la conozcan, nos gustaría que pudiera presentarse ella para que supieran un poquito más acerca de la hermana Mirna. ¿Cómo está, hermana Mirna? Dios bendiga. Bienvenida. Dios bendiga. Primeramente, muchas gracias, ¿verdad?, por esta invitación que me han hecho para poder estar aquí con ustedes. Es una bendición compartir. Bueno, pues mi nombre es Mirna López, Mirna Rosalba López, la hija es mi nombre completo. Estoy casada, mi esposo se llama Neftali Espinosa. Tengo 3 hijos, la mayor de ellas es Jocelyn, Jared y Fernanda, que es la más chiquita. Y pues por gracias de Dios ahorita estamos pastoreando en la ciudad de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, en el Templo del Buen Pastor. Por supuesto, de las Asambleas de Dios, ¿verdad? Ahí estamos en Cadereyta, y pues también por la gracia de Dios, pues ahorita tengo el cargo de directora del Instituto Bíblico Monte Carmelo. ¡Qué bendición! Wow. ¡Qué bendición! Pues ella nos acompaña el día de hoy. Vamos a estar haciendo algunas preguntas para que podamos conocer un poquito más a la vida de la hermana Mirna López. Así es. Yo tengo la bendición de que, bueno, es mi directora porque tengo la bendición de dar clases en el instituto. Y también de que haya sido mi maestra cuando yo estuve estudiando en el Instituto Bíblico, en el mismo instituto donde ahorita enseño. Y yo recuerdo, hermana, algunas historias que tuvo oportunidad de contarnos durante la materia que nos dio, que de hecho ahí me dio la materia de gramática. Difícil fue pasar esa materia. Sí. Pero esa calificación fue una de las que más valoro porque me costó, y de hecho hay algunos 100 ahí en el Cardex, bien, pero bien. Ese es el que más me costó. Sí. Y les puedo decir que yo recuerdo las circunstancias de su conversión, pero me gustaría que pudiera compartirnosla. ¿Cómo fue que se convirtió? ¿Su familia era cristiana, no era cristiana? ¿Cómo fue ese momento donde Dios habló a su vida y usted tomó esa decisión de fe? Sí, bueno, yo soy de aquí de Guadalupe, Nuevo León, de allá de la colonia Villa Olímpica. Mis papás no eran cristianos. Yo soy de una familia somos 4 hermanos, 2 hermanas, 2 hermanos. Y cuando nosotros nos convertimos, nadie de la familia conocía del evangelio, nadie. Sino que mi abuelita, la mamá de mi papá, ella un día recibió la visita de una hermana de una iglesia que andaba por ahí evangelizando. Y mi abuelita, ella tenía un problema, ella era fumadora compulsiva. De hecho, ella murió muy joven, murió como de 52 años, a causa de muchos problemas que ella tuvo. No podía dejar el cigarro, ella era cajetillas completas que fumaba. Pero la hermana llega ahí y hace una oración por ella, Y después de esa oración, mi abuelita decía ya que ya no pudo fumar. O sea, ya se le quitó el anhelo, se le quitó el deseo, ya no pudo fumar. Entonces ella, pues, para ella fue ¿qué me pasó? O sea, sí. ¿qué fue lo que pasó? Poder ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Y pensó, la hermana que vino lloró por mí y me hizo algo. Sí, entonces la fue a buscar, y ella Padre vivía santo. a una cuadra de ahí de la casa, ¿verdad? Así es que la fue a buscar, le tocó a la puerta y le dijo, ¿qué me hiciste? Porque cuando fuiste, lloraste por mí, yo ya no pude fumar. Entonces la hermana, hermana Chonita se llama la hermana, no me acuerdo de ella, la hermana Chonita le dice, no, pues yo no te hice nada, ese fue el poder de Dios, y le empezó a evangelizar, y mi abuelita se convirtió al Señor, ¿sí? Se convirtió al Señor.
Entonces, pues ella viene, ¿verdad?, convertida y empieza a hablar a la familia. Mis papás eran católicos. Yo tengo muy pocos recuerdos de esa vida, de esa vida. Yo tenía como 4 años, más o menos. Estaba muy chiquita. Sí, yo tenía todavía. como 4 años. Entonces, mi abuelita lo que hizo fue decirle, empezó a asistir a la iglesia, a una iglesia de Asambleas de Dios, Monte de los Olivos, ahí en la Villa Olímpica. Entonces, había escuelitas de verano. Entonces, mi abuelita lo que utilizó fue, préstame a los niños para llevarlos a las escuelitas de verano. Y así fue como yo llegué a la clase de parvulitos, que antes se llamaba parvulitos, ahora joyitas. Y de hecho, las que eran maestras eran las hermanas Villanuevas. Estelis y hermana No, hombre. La hermana Tere Villanueva fue mi primer maestra. Saludos a la hermana Tere Villanueva. No le gusta que lo diga, pero es que ellas empezaron bien jovencitas. Wow. Estaban bien jovencitas y ella fue mi primer maestra. Yo llegué a la clase. Recalcando aquí lo increíble de las personas que empiezan desde muy jóvenes e impactan la vida de personas como mi hermana Mirna, a donde ha llegado ahorita por la disposición de las chicas. Sí, el ministerio de ellas, que tenían un ministerio bien fuerte en la enseñanza con los niños. Mi pastor las invitaba bien seguido a dar escuelitas de verano. Entonces yo llego ahí a la clase de parvulitos. De hecho, me acuerdo del primer texto que me aprendí. No, hombre, ¿cuál era? Era iba rayito de luz, rayito del día. Primera de Tesalonicenses 4:13, creo que. Sí, 4:5 o 5:5. Bueno, era rayito de luz, rayito del día, Primera de Tesalonicenses 4:13, que el texto dice, ya no sois hijos de la oscuridad, sino ahora sois hijos de la luz y del día. Algo así dice el texto. Pues yo me acuerdo todavía de ese primer versículo que me aprendí, y así fue como empezamos a ir a la iglesia y pasó algo en mi familia, que mi hermanito, el que seguía de mí, estaba muy enfermo. Mis papás hicieron todo lo posible por buscar una cura. De hecho, iban a todas las iglesias católicas y a los santos y a los que les decían que iba, allá iban ellos a buscar solución, hasta que mi abuelita le dijo, déjame traerme a unos hermanos de la iglesia que oren. Y ellos llegaron a la iglesia, oraron y mi hermano sanó. De un día para otro, wow. Dios hizo ese milagro, y así fue como mis papás empezaron a ir a la iglesia. Yo empezaba a ir, era una niña muy traviesa en la iglesia, bien inquieta, debajo de las bancas, y era bien inquieta. Pero un día estaba escuchando una predicación, no recuerdo que fuera Navidad, pero el pastor estaba predicando acerca del nacimiento de Jesús. Estaba predicando acerca del nacimiento de Jesús, y a mí me llamó mucho la atención. Cuando él empieza, yo me acuerdo que estaba jugando debajo de la banca, y cuando él empieza a hablar de Jesús, yo me salgo y me siento y empiezo a escuchar. Y él empieza a decir que María y José llegaron a Belén y que no hubo lugar para ellos en el mesón. Y a mí eso me conmovió mucho. En ese momento a mí me conmovió y decía, ay, ¿por qué no los dejaron entrar? ¿O por qué? Y que tuvo que estar en el establo y que durmió en un pesebre. Y eso a mí me conmovió bastante. Cuando termina el pastor la predicación, dice, hoy todavía hay mucha gente que no le quiere recibir a Jesús. Y yo decía, ay, pero ¿cómo todavía le rechaza? ¿Cómo todavía? Dice, todavía él está buscando entrar a las vidas, a los corazones. Y luego dice, ¿quieres tú abrirle la puerta de tu corazón? ¿Quieres tú dejarlo entrar a tu corazón? Y yo sentía yo sé que era el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el que te convence, es el que trata contigo. Y yo dije, sí, yo quiero recibirlo. Entonces yo pasé al altar, yo pasé al frente. Y yo le dije, Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, yo quiero recibirte. Y yo sé que a pesar de la edad que yo tenía, como 5 años, a pesar de la edad que yo tenía, yo sé que el Señor entró a mi corazón. Yo sé que en ese momento yo nací de nuevo. Wow. Yo nací de nuevo. Qué lindo, wow. Entonces, ¿fue la edad que dijo que tenía la edad? Como 5 años. Como 5 años. Imagínense el que puede recibir un mensaje a esa edad. Y si nos pudiera platicar, ¿cómo fue de ahí en adelante aceptó a Cristo? ¿Cómo fue su proceso de crecimiento ahora? Porque sus papás en ese momento todavía no habían aceptado al Señor. Sí, ellos ya lo habían aceptado. Ok. Sí. Y en ese momento continuó asistiendo a la iglesia donde se convirtió. Sí. Y de ahí, ¿cuánto tiempo pasó para que a lo mejor pudiera usted decir, dio el siguiente paso a su vida cristiana, que probablemente pudo haber sido no sé, servir en la iglesia, o hizo algo antes de entrar al Instituto Bíblico, porque más adelante vamos a hablar de eso, pero hizo algo antes como servir en la iglesia, en algún área? ¿Cómo se consolidó su fe? Sí.
ese día que yo recibí al Señor, y yo sé que de alguna manera yo me sentí diferente, yo llegué inclusive al kinder diciendo que era cristiana, diciéndole a los niños, Wow, conocí a Jesús, entró a mi corazón, y si tú también lo conoces. Y eso causó que me hicieran mucho bullying. Pero en ese tiempo hacía mucho bullying por eso, y desde el kinder me empezaron a hacer mucho bullying a causa de que yo era cristiana, burlas, inclusive travesuras así a veces fuertes que me empezaron a hacer. Y después en la primaria siguió igual, y ya no era solamente de los alumnos, sino que también era de los maestros. Sí, los maestros también me llegaron a... No, fueron momentos fueron momentos... Y me pude haber quedado callada, pero yo no podía quedar callada. ¿Cómo? Yo les decía yo que yo recuerdo un maestro en tercer año, yo les hablaba a los que estaban de mí, les hablaba de Cristo, y el maestro me dijo, ¿qué no sabes que la educación es laica? Aquí no puedes hablar de Cristo. Y yo le dije, ¿no puedo hablar? Dijo, no puedes hablar. Dije, bueno, me traje folletos. Dije, pues no estoy hablando, ¿no? Y así es que al otro día me llevé folletos y los empecé a repartir, y el maestro bien enojado me dice, ¿qué estás haciendo? Dijo, usted me dijo que no podía hablar, pero no me dijo que yo no podía repartir folletos. El maestro estaba así tan enojado que desde donde estaba enfrente agarró el borrador, sí, y luego a la cabeza me fue a dar el borrador. Sí. Qué puntería de esos maestros. Y pero en a pesar de eso, yo sentía que tenía una relación muy estrecha con el Señor. O sea, yo oraba, yo cantaba, mi mamá me enseñaba muchas historias bíblicas. Y yo me sentía feliz con el Señor. O sea, yo sentí que en ese momento yo recibí el llamado del Señor. Y sé que lo recibí por medio de un sueño, porque yo soñaba mucho que estaba con Jesús, que caminaba con Jesús, y que Él me decía, tú vas a predicar. O sea, yo tenía mucho ese tipo de sueños, y yo tenía el anhelo de cuando fuera grande, predicar la palabra del Señor. ¿Sí? Y pues ese proceso a la secundaria todavía siguió. O sea, la secundaria todavía fue peor porque ya eres un adolescente. Claro. Entonces todavía fue un bullying, todavía fue también de los maestros, fue terrible, hasta que llegué a la preparatoria. Sí, ya la preparatoria ya descansé del bullying. En la prepa ya no me hacían, por ser cristiana, antes al contrario, a veces hasta me hacían preguntas. Okay. Entonces ya estando ahí en la prepa, ya no solamente descansé del bullying, sino que empecé ya a disfrutar el estudio. Sí. Me empecé a enamorar del estudio, de los libros, de aprender más, ya hasta cuando estaba yo en la preparatoria. Ahora, hermana, sí. desde que usted se convirtió, toda su niñez, kinder, primaria, secundaria, pues nos cuenta que tuvo una fe muy sincera, sí, muy sencilla, de un niño, sí, como cree un niño. Sí. Y yo entiendo que la forma en la que se alimentaba era por parte de lo que le hablaba a su mamá, sí, lo que escuchaba en la iglesia. Pero yo recuerdo que nos contó una experiencia con respecto al texto bíblico, y me gustaría que la compartiera con la audiencia. Sí. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con el texto bíblico? ¿Cómo fue ese primer acercamiento cuando usted leyó de primera mano la palabra de Dios? Sí, fue pues yo creo ya en la adolescencia. Sí leía la Biblia, pero nunca la había leído de una manera sistemática. O sea, eran pasajes por aquí, por allá, pero no realmente algo que yo me sentara a leer. Hasta un día que me encontré con un libro que se llama ay, se me fue el nombre del libro. Clamor en el barrio. Clamor en el barrio. Leo este libro, y a mí me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho, sobre todo cuando habla de la fe, ¿sí? De la fe, de la provisión de Dios. Y entonces yo dije, bueno, esto es posible, la Biblia habla de esto. Me acuerdo que estaba en la casa de mi abuelita, yo a veces iba a estar con ella, y pues estaba yo todo el día sin hacer nada. Así es que tuve la oportunidad de leer no solamente el libro, sino que agarro la Biblia y empiezo a leer el Nuevo Testamento. Y pues ese día empecé a leer, y yo creo que pues sí me aventé bastante buena parte del Nuevo Testamento, casi lo termino todo. Lo que más o menos tengo esta referencia, donde yo anhelaba la palabra, o sea, empecé a leer, y fue un alimento que yo seguí leyendo, y cuando al día siguiente que yo me voy a la casa, yo les digo a mis papás, les digo, leí este libro y leí la Biblia, le digo, explíquenme bien esta clase de fe, explíquenme bien cómo es que Dios trae provisión. Y pues mi papá en ese momento pues estaban bien contentos, ¿no? Porque
por iniciativa propia yo estaba buscando. Y mi papá me dice, no, sí, mija, mira, cuando te vayas al Instituto Bíblico, aquí tengo unos libros guardados y ya te compré unos, y cuando te vayas a Izum, ya hasta Izum me andaba mandando. Wow. Y yo le dije a mi papá, no, yo no me quiero ir al Instituto Bíblico, o sea, yo nomás estoy preguntando, o sea, explíquenme. Me gusta leer sí, explíquenme a mí. Entonces, ese fue el primer acercamiento donde Wow. casi sí leí todo el Nuevo Testamento, donde yo traía esa hambre de aprender de la palabra de Dios. Wow. Mencionaba sobre que llegando a la prepa ya tuvo la oportunidad Sí. de descansar, aparte del bullying, que ya la gente le preguntara, pero Sí. también habló acerca de que empezó a disfrutar de los estudios. Sí. ¿Cómo estuvo entonces ese crecimiento de su carrera, sus estudios, que lo disfrutó? Comentábamos fuera de este lugar que a usted le apasionaba esto Sí. de leer, de los estudios, todo esto. Sí. Y puede contarnos un poquito acerca de cómo estuvo, porque hablando con Arturo, él me platicaba de cómo fue que tomó una decisión muy radical para estar estudiando y decidir continuar con los estudios o no, por Sí. precisamente dedicarse al Instituto Bíblico. ¿Nos puede contar un poquito sobre eso? Sí, ya en la preparatoria, que ya no sentí la presión de nadie, empecé a disfrutar de los estudios, entonces me empecé a juntar con las más inteligentes del salón. Es una muy buena estrategia. Totalmente. Es un muy buen consejo. Y creen que no, de que, ay, ¿cómo voy a juntar con Sí. desconocidos? No, Sí. sí les ayuda, sí les ayuda. Sí, sí me ayudó bastante. Entonces, ellas eran, como lo llaman ahora, mataditas, era de que... Entonces, yo me hice como ellas, el estar sobre los libros, el estar leyendo, el estar estudiando. Ya como tampoco recibía bullying de los maestros, entonces ya les prestaba más atención, me gustaban sus métodos de enseñanza, hice amistad con algunos maestros y entonces empecé a disfrutarlo, a tal punto que les platicaba que en una ocasión, ya saliendo de la escuela rumbo a la casa, esperando la ruta, y yo estaba meditando, ¿verdad? Y se me vino un pensamiento, yo dije, yo quiero estudiar toda mi vida. Se sentía que era lo mío, estudiar, y yo dije, quiero estudiar toda mi vida. Increíble. Y pues de esa manera fue que me empecé a interesar en la universidad. Sí, empecé a interesarme en la universidad y pues yo le dije a mi papá, ¿verdad? Le dije, porque nadie de la familia había terminado una carrera universitaria. Entonces yo le dije a mi papá, yo te prometo que yo voy a ser la primera, yo voy a terminar una carrera. Yo quería estudiar para ser abogada, quería estudiar la carrera de Derecho. Y yo le dije a mi papá, y voy a ganar mucho dinero. Yo voy a ganar mucho dinero y te voy a comprar una camioneta. Wow. Fue la promesa que le hice, ¿verdad? Te voy a comprar una camioneta. Y pues mi papá hizo mucho esfuerzo, ¿verdad? Con mucho esfuerzo logró pues sacarnos adelante, ¿verdad? Sacar adelante el estudio. Pero así fue que empezó a gustarme. Y luego en la preparatoria en la que yo estudié, el promedio mínimo, el pase mínimo era de 80. Sí, entonces eran estudios muy intensos. La prepa tenía examen todos los días. Wow. Todos los días teníamos examen. Entonces sí fue algo en lo que me involucré bastante en cuestión de estudio. Wow. Increíble. ¿Y Sí. cómo fue, hermana? Porque menciona que usted quería estudiar Derecho. Sí. Y que llegó a hacer amistad con algunos profesores. Digo, yo en la universidad llegué a tener profes de amigos, pero a veces uno no se abre tanto como para decir, me quiero ir a estudiar Biblia o me quiero ir al Instituto Bíblico. Una vez me tocó decirlo a una maestra y se quedó así con cara de, ¿what? ¿De por qué? ¿Qué es eso, verdad? Sí. Y platicando con su esposo, pues él nos contó que en algún momento, cuando usted externó esta idea de estudiar el instituto, uno de sus maestros le dijo que estaba desperdiciando su vida. Entonces, no sé si nos pueda platicar, cómo fue que llegó a compartirle esto a este maestro y bueno, ¿por qué le dijo esto, verdad? Sí. Yo cuando ya entré a mi segundo año de la prepa, ya entonces es cuando empezamos a recibir mucha información de las universidades. De todas las universidades nos llevaban publicidad. Y en una ocasión a mí se me ocurrió decirle a mi pastor, ¿verdad? Digo, se me ocurrió decirle a mi pastor, hermano, si yo oro, si yo le pido al Señor, guíame para cuál carrera elegir, el Señor me ayuda. Y el pastor dijo, sí, mija, dijo, sí, dice, cualquier cosa que tú le pidas ayuda al Señor, no importa lo que sea, Él te va a orientar, Él te va a ayudar. Así es que yo oré, ¿verdad? Y le dije al Señor, Señor, guíame. ¿Qué quieres que estudie?
Pero yo todavía pensando en alguna carrera de la universidad, porque yo tenía varias y todas me gustan y cuál. Pero el Señor empezó a tratar conmigo, empezó a decirme que quería que estudiara el Instituto Bíblico. O sea, ya fue el llamado, ya fue que yo sentí que yo lo sentí cuando era niña, hasta este momento yo lo sentí más fuerte. ¿Qué carreras eran las que tenía usted de opciones? Tenía la de Derecho, tenía la de Ciencias de la Comunicación, ¿sí? Ciencias de la Comunicación, y la de, me llamaba mucho la atención la de Criminología, pero también era parte de la de Derecho. Y no, hombre, eran bastante. y todas eran diferentes, okay. Pero sí eran varias las que me gustaban, sí. Y el Señor empezó a hacer ese llamado, pero yo me empecé a resistir. O sea, yo quería estudiar la universidad. Y el Señor tuvo que hacer un trato muy fuerte conmigo, ¿verdad? Tuvo que hacer un trato muy fuerte, lloré y todo. Y cuando por fin me convencí, ¿verdad?, que era más fuerte el llamado, yo practicaba con algunos maestros, porque de hecho mi maestra de literatura, por ejemplo, ella me ayudó a que yo entrara a un concurso a la Universidad de Poesía. Entonces ella siempre me orientaba a que me metiera a la Facultad de Filosofía y Letras, que me metiera a estudiar literatura. Me gustaba mucho también la literatura. Entonces ella me decía, yo te voy a apoyar, yo voy a ayudarte para que tú estudies esa carrera. Mi maestro de historia, él siempre también me estaba orientando a que yo estudiara. También me gustaba mucho la historia. Usted dijo que me gustaba mucho la historia. Entonces, cuando yo les digo, había el maestro de física también era un maestro que me apoyaba bastante. Entonces, cuando yo les digo, porque ellos me preguntaban, ¿ya te decidiste por cuál carrera? O sea, entonces, cuando le digo, sobre todo al maestro de historia, que siento que más le afectó, cuando el maestro de historia me pregunta, ¿ya te decidiste por cuál carrera? Y yo le dije, sí. Le dije, yo voy a estudiar el Instituto Bíblico. La carrera del Señor. Sí, digo, voy a meterme a un instituto bíblico. Entonces él voltea y me dice, ¿qué? Dice, ¿te vas a meter de monja? Dice, ¿te vas a meter de monja? Dice, vas a arruinar tu vida, dice, vas a desperdiciar tu vida. Y me dice, me siento muy decepcionado de ti, me siento muy decepcionado de los de mi grupo. Si alguien yo veía con un futuro, decía, con una carrera, era a ti, dice, pero qué decepción que vayas a desperdiciar tu vida en eso. Y pues esas palabras sí me dolieron bastante porque me las dijo muy, muy enojado. Sí. O sea, como no, que, y son palabras muy duras. Sí, y como que a él le afectó a él también bastante. Y yo recuerdo porque fueron momentos así de los maestros que me preguntaban y estarme diciendo así, que yo llegué una vez a la iglesia y me puse a orar, a llorar. Y yo, Señor, yo voy a obedecerte, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que tú me digas. Y fue así, ¿verdad?, que el Señor me llevó al Instituto Bíblico MacDill. Yo estudié en el Instituto Bíblico MacDill, un internado en Matamoros, Tamaulipas. Me gustó mucho que nos contó cuando estábamos platicando sobre esto de su experiencia en el Instituto Bíblico. Si nos pudiera recordar el momento en el que usted casi no entraba al instituto, ese proceso, me gustaría que lo pudiera contar a la audiencia porque era algo, me impactó mucho cuando nos lo contó a nosotros y quisiera que lo compartiera. Yo me inscribí con mucho tiempo, pero realmente pues la economía de mis papás, ¿verdad? No se prestaba, realmente batallábamos. De hecho, cuando yo le dije a mi papá que iba a estudiar al Instituto Bíblico, fue ese trayecto de saliendo de la iglesia a la casa. Yo le digo a mi papá, quiero hablar con usted. Y le digo, pues se acuerda que yo le dije que quería estudiar una carrera, que le iba a comprar hasta una camioneta. Y le digo, pues quiero decirle que el Señor me está llamando al ministerio. El Señor me está llamando y yo no voy a poder hacer una carrera. No, el Señor me está llamando a otro lado. Y mi papá empezó a llorar. Me acuerdo muy bien, así lo tengo bien la figura, rumbo al camino a la casa. Yo dije, no, pues ya está llorando porque no le voy a comprar la camioneta. Y papá me dice, mija, es la mejor noticia que me has dado. Dice, es la mejor noticia que me has dado. Dice, para mí no hay mayor bendición que uno de mis hijos sirva a Dios. Ay, pero dice, para mí no hay mayor bendición que uno de mis hijos sirva a Dios y que tú me digas que le quieres servir, que Dios te va al ministerio. Dice, para mí es lo mejor que tú puedes hacer. Es la mejor noticia que tú me puedes dar. Increíble. Sí, y pues estuvimos orando, pidiéndole al Señor que proveyera.
El lunes, que era la apertura del Instituto Bíblico, un día antes, el domingo, me despidieron en la iglesia, me pasaron al frente, la hermana Mirna mañana se va al instituto, y yo todavía no tenía ni un peso. Ni un peso. Toda esa noche no pude dormir. Y yo, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No tenemos dinero y ya me despidieron en la iglesia, Señor. Qué vergüenza, siempre no. Sí, qué vergüenza. Ya oraron por mí y yo no tengo nada de dinero. De esos momentos de desesperación, ya eran como las 5 de la mañana, yo no había podido dormir. Yo le dije, Señor, que la persona que me va a apoyar y me va a dar el dinero, que pase por aquí caminando, ¿verdad? En eso pasa una tía mía. Y la veo y digo, no, Señor, mi tía no me va a ayudar. Que pase otra persona. Que pase otra persona, Señor. Y no, ya al día siguiente, ya mediodía, y nosotros todavía estábamos ahí en la casa. O sea, y mi mamá le dice a mi papá, ¿sabes qué? Háblale al director y dile que Mirna siempre no se va a ir al instituto, que no se va a ir, que aquí se va, que pues no tenemos para ir, ¿verdad? En eso llega mi tía y me dice, ay, pensé que ya te había ido. La que pasó en la madrugada, ¿verdad? Me dice, pensé que ya te había ido. Le digo, no, siempre no me voy a ir. ¿Por qué no? Pues es que no tenemos dinero. Dice, ¿y por qué no me dijiste antes? Dice, ¿por qué no me dijiste antes? Dice, no, yo ahí tengo un dinero para que tú te vayas, yo luego me arreglo con tu papá. Dice, pero vete al instituto. Y ya mi papá le habla al director y le dice, no, por eso no la va a dejar. Dice, no, tráigase. Yo ya la quiero aquí. El hermano Ray de Morla era un hombre un siervo de Dios. Y pues nos fuimos, yo no sé ni cómo hice maletas de lo que encontré y vámonos. Nunca habíamos ido a Matamoros, nunca habíamos salido de Monterrey, no sabíamos dónde estaba el instituto. Nosotros nada más salimos Dios. De la central y mis papás iban sentados y yo en otro asiento sola. Y aquí en la Y se subió el hermano Arturo Reyes. Mis papás lo reconocen y él le toca ir sentado conmigo. Qué casualidad, sí, ¿no? Y mis papás lo saludan y todo y le dice, ¿a dónde van? Dice, no, pues vamos a MacDiel. Vamos a llevar a mi hija al instituto. Y luego voltea y me ve y me dice, pues si tú eres una niña, estás bien chiquita, tú no te van a dejar entrar al instituto. ¿Cuántos años tienes? Le digo, no, pues ya tengo 17 años. Ya me dijeron, ya me dieron permiso. Sí, ya tengo 17. Dice, no, hombre, no. Dice, no. Dice, además, ya vas bien tarde. Dice, ¿ya a qué vas a llegar? Dice, cuando llegues, ya ocuparon tu lugar. Dice, y si te llegan a conseguir otra cama, vas a tener que dormir entre los resortes porque no va a haber colchón. ¿Así te quieres ir? Y yo, no, pues sí, así me quiero ir. Y no, pues ya llegando allá, él dijo, no, pues yo los llevo al instituto. Y nos fuimos con él nos lleva hasta el Instituto Bíblico y tal y como él lo dijo, pues de profeta, ya habían ocupado mi lugar, ya se lo habían dado a alguien más, me buscaron otra cama, pero no había colchón. Así es que esa noche me tocó dormir entre los resortes, con los puros resortes de la litera en la parte de arriba, pero les contaba yo que ahí no se me olvida esa primera sensación, esa primera noche que pasé en MacDiel, que yo sentí que estaba haciendo la voluntad de Dios. Después de todo el proceso que yo había pasado sobre si estudiar, no estudiar, y el dolor que yo sentía por no haber estudiado la carrera, en ese momento fue como si yo sintiera, estoy en el lugar correcto, Dios quiere que yo esté aquí, Dios me trajo hasta aquí. Estaba yo totalmente convencida de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Wow. Sí, como lo platicamos la vez pasada, sí. como cuando el hombre llega a la luna y toca la luna y dice, wow, ya llegué, ya estoy aquí. Sí. Y esa frase, fíjense que la he escuchado esta semana, y desde que la escuché cuando platicamos la primera vez, y no sé por qué, yo sí sé por qué, la he vuelto a escuchar, y creo que es muy nutritivo para la audiencia. Me dijo otra persona esta semana, me dijo, yo me siento como si estuviera en el centro de la voluntad de Dios. Así se siente usted. Sí, así se siente. Wow, pero qué hermoso es poder decir, estoy en el centro de la voluntad de Dios. Sí. No sé cuántos de los que nos están escuchando en sus trabajos, en sus escuelas, en el servicio que hacen en la iglesia, en el instituto, o lo que sea que estén haciendo, que puedan decir, estoy también en el centro de la voluntad de Dios, o quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Las decisiones que he tomado hasta aquí han sido buenas decisiones que me han llevado a lo que Dios quiere que haga. Exactamente. Y fíjate que en ese momento como que se dispersó todo aquello que yo sentía por la universidad, o sea, porque sí sentí dolor al no poder entrar,
Pero en ese momento como que se dispersó todo. Yo dije, estoy en el lugar correcto, Sí. y me sentí feliz, me sentí satisfecha. A pesar de no estar en un colchón. Sí, a pesar de que no Feliz. dormí entre resortes, a pesar de eso, es más, me acuerdo que estaba la ventana abierta y estaba mirando al cielo, las estrellas. Fue hasta como si Dios me estuviera viendo, así algo, claro. una experiencia, bueno, yo sé que Dios nos ve, ¿verdad? Pero es sentir la mirada de Dios, sentir, Señor, estoy en el lugar que tú quieres y soy feliz. Estoy Órale. contenta, estoy satisfecha. A mis Este es el lugar. 17 años soy Sí. feliz, Sí. ¿no? Como Sí. dice el salmista, oh Señor, es hermosa la heredad Sí. que me ha tocado. Sí, Wow. ándale, sí, es hermoso, sí. Qué tremendo, hermana. Y bueno, constantemente en lo que nos ha platicado, la forma en la que impactó este libro de Clamor en el Barrio, Ujú. los milagros de provisión, ha mencionado que ese obrar de Dios en cuanto a la provisión ha sido impactante en su vida. Y quizás fue muy difícil el transcurso en el Instituto Bíblico por la cuestión de la provisión. Y yo creo que Dios ha tratado con usted y conmigo y con muchas personas Sí. en la cuestión de la provisión y de ver la mano de Dios. Y me gustaría que pudiera contarle a la audiencia su experiencia en ese sentido y también explicarnos cómo fue que terminó de pagar el Instituto Bíblico, porque a mí me sorprendió mucho, me conmovió. Me conmovió desde ahorita que comentó que su papá le dijo que fue la mejor decisión. A mí que no tuve ese apoyo, Wow. realmente me conmueve. Y la forma en la que Dios proveyó para terminar de liquidar los estudios de su instituto bíblico, me gustaría que lo contara a la Sí. audiencia, hermana. Definitivamente, y es algo que a veces yo les digo a los estudiantes del instituto, o sea, cuando Dios te llama, Él te sostiene, te provee. Increíble Sí, eso. te provee. Fue difícil, mis papás me mandaban dinero, en ese entonces se mandaba por Telegram. Sí, era como un chequecito que llegaba ya y tú tenías que recogerlo y que más. No, todavía no teníamos lo del banco ni nada de eso. Entonces era la manera en que lo recibíamos. A veces los hermanos de Estados Unidos nos mandaban dinero y de ahí a veces recibía becas también. Y yo recuerdo una vez que yo traía bastantes ganas de una hamburguesa, bastantes ganas así, y yo me acuerdo que estaba en la cama y le dije, Señor, no quiero entrar a comer, yo traigo muchas ganas de una hamburguesa, Y en eso una de mis compañeras entra, o sea, casi al instante entra y me dice, oye, Flaquita, casi así me decía, oye, Flaquita, ¿sabes qué? Mis papás me mandaron un telegrama, dice, ¿cómo ves si vamos a recogerlo? Y de ahí nos pasamos por unas hamburguesas. No. Sí, Wow. y fue así como, ay, Señor, gracias, porque aún en esos pequeños detalles, ¿verdad? El Claro. Señor estaba proveyendo. Quizás para muchos dirán, fue casualidad o no significa nada, pero en ese momento para mí significaba mucho. Lo impactante de decir, estaba orando, le pedí a Dios respuesta y desde que dice que pasó su tía esa noche de la hamburguesa, o sea, Dios le respondía en el instante, de decir, sí, mijita, aquí estoy, te estoy escuchando, estoy contigo y te voy a consentir con esto. Sí, y ya para entrar a mi tercer año, mi papá se quedó sin empleo. Él trabajaba para el Seguro Social y entonces había entrado supuestamente una nueva ley donde iban a privatizar el seguro. Y despidieron a bastantes y entre ellos a mi papá. Entonces, pues ya al momento de hacerle la liquidación, mi papá lo primero que hizo fue asegurarme el instituto, ¿verdad? Y antes de que yo entrara a tercer año, mi papá me dio el dinero, me dijo, ten, mija, esto es para tu instituto, guárdalo. Y cuando yo entré a tercer año, yo ya entré con todo cubierto. Wow. O sea, realmente el Señor provee. Quizás en situaciones que a veces... porque estamos hablando de que mi papá se quedó sin trabajo, pero aún en esas situaciones Dios transforma las cosas malas para bien. Sí. Y Dios de alguna manera provee lo que nosotros estamos necesitando. Por eso yo estoy bien convencida, o sea, de que cuando es el Señor el que te llama, el que te lleva, tener la confianza y la seguridad de que Dios te va a proveer, de que Dios va a ser contigo en lo que tú necesitas. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, como dice la Biblia, aún antes de que se lo pidamos. Es increíble. Sí. Quisiera avanzar un poquito en cuanto a su historia.
Me interesaría conocer un poquito más sobre tengo dos preguntas. Sí. La primera es cómo fue que se desarrolló después de graduarse el Instituto Bíblico y qué fue lo que decidió hacer después de ahí o a dónde la llevó el Señor después de graduarse. Y segundo, ¿en qué etapa de su vida, si en el Instituto Bíblico o ya graduada después de lo que llegó a hacer, tuvo la oportunidad de conocer al que ahora es su esposo y formar una familia? ¿Cómo fue también ese proceso? La que quiera responder primero. Ya sé. Salí del Instituto Bíblico y primero anduve predicando en algunos lugares, me fue a predicar y luego ya llego a la iglesia y pues ya me pongo a disposición de mi pastor, ¿verdad, hermano? Pues ya gradué, pues que sigue. Y el hermano pues me ayudó, ¿verdad? Como andaba predicando en diferentes lugares, dijo, mija, pues déjame te ayudo a sacar tu credencial. Me presentó con los pastores en la junta y empecé a salir a predicar. Al principio sí empecé trabajé como algunos meses de secretaria para un licenciado y que ya me quería llevar para Durango porque ahora sí que me siento como José, o sea, yo sentía que el Señor me estaba prosperando, o sea, que el Señor estaba ahí conmigo. Y él decía, bueno, yo no quisiera que dejaras de trabajar para mí, dice, pero no te puedo llevar a Durango. Y yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Y trabajé algunos meses ahí con él. Y después supe que el Instituto Bíblico Manuel Bustamante andaba buscando secretaria. ¿Sí? Y pues en ese entonces mi pastor era el director, pero yo no lo supe por mi pastor, yo lo supe por alguien más. Y ya me acerco con él y le digo, hermano, mire, sé que están buscando secretaria, pues yo quisiera trabajar, ¿verdad? Yo quisiera hacer algo. Me dijo, no, está bien, preséntate. Me presenté con la directiva de ese entonces y pues me dieron el trabajo. Y así fue ese primer acercamiento que tuve con el Instituto Bíblico, ¿sí? Porque la verdad es que yo nunca me imaginé que mi ministerio fuera a ser maestra. ¿Sí? No me pasó por la mente, o sea, simplemente... yo pensé que iba a ser evangelista. Yo pensé que no sé por qué, pero pensé que iba a ser evangelista y ese fue el primer acercamiento con el Instituto Bíblico. Cuando estuve ahí, hermanos, como es de diferentes partes de México, hablaban, hermana, ¿sabe que no le entiendo esta pregunta? Hermana, no entiendo esta tarea. Entonces ya le digo al pastor, al director, le digo, hermano, deme chance de agarrar los cuestionarios, de estudiarlos y poder ayudar a los alumnos, porque me preguntan y yo no desconozco el material. Dijo, no, mija, agárralos. Así es que volví a agarrar los cuestionarios y a contestar y a hacerlos para poder ayudar a los... Persona con iniciativa, ¿eh? A los hermanos. Aquí les ayudo. Poder ayudar a los hermanos y eso me gustó. Me gustó bastante, me gustó esa el estar cerca de los estudiantes, el ayudarlos, me gustó mucho. Y de ahí empecé a tener otros cargos, como fui líder seccional de jóvenes en la sección Guadalupe Oriente. De hecho, antes de eso, aquel entonces el hermano Mauro Reyes era presbítero y él me mandó a ayudar a una iglesia, nomás que no me acuerdo cómo se llama la iglesia, ya tiene bastante. Y yo iba para allá y ayudaba a la pastora. Estaba bien lejos, de aquí de Guadalupe también, pero estaba bien lejos. Y yo recuerdo que me llevaba la guitarra porque en la iglesia no tenían música. Yo no sabía tocar, pero en el instituto llevaba la guitarra. En el instituto me habían enseñado los círculos. Okay, entonces yo me sabía el círculo como 20 de re. canciones con los mismos círculos. Sí, es lo que hace. Mi hermano tiene una guitarra, dámela. Y ahí con el círculo de re, todos los cantos con el círculo de yo no sabía tocar, pero quería ayudar, ¿no? Quería de alguna manera participar. Estuve nada más unos meses con la hermana. Y ya siendo líder de jóvenes, entonces empecé a conocer a los líderes de Cadereyta y a los jóvenes de Cadereyta. Y así es que me invitaron a predicar al templo Magdiel, la de Cadereyta, la presidenta de jóvenes me invitó a predicar. Y fue así como que cuando llegué a la iglesia del culto de jóvenes, pues el que le tocó dirigir era mi esposo. Él era el que estaba dirigiendo la alabanza. Y pues yo prediqué y de ahí me siguieron invitando seguido ahí. Y siempre que yo iba, él dirigía. O sea, el pastor, era de qué Dios. Coincidencia. El domingo también el pastor me invitaba a predicar los domingos y iba y él siempre dirigía. Y yo le digo a mi amiga, oye, ¿por qué siempre que yo vengo a predicar él dirige? Y lo decía, no sé, pero se me está ocurriendo una idea. Decía. Y yo, no. ¿Qué te parece si te presentas? Sí. Y pues sí, ya platicando con él, pues él
resultó que él estaba estudiando por correspondencia. Oh. Nomás que yo no lo conocía porque su pastor era el que iba a la oficina a llevar los cuestionarios y traerlos. Entonces él no lo hacía, lo hacía su pastor. Entonces resulta que él estaba estudiando al Instituto Bíblico. Y entonces ya él se hizo cargo de sus... ahora sí él se hizo cargo de sus cuestiones, ya me llamaba para preguntarme cómo porque se enteró que trabajaba ahí como secretaria. Sí. Aprovecho. Y así fue como lo conocí. Ay. Mira qué bonito. Sí. Wow, no, qué bendición, hermana. Entonces, ustedes creo que pasaron poco tiempo de novios, ¿verdad? Antes de casarse. Uh-huh. Se casaron... y yo sé que por ahí del 2005 uh-huh. ocurre una situación muy difícil económicamente. Su esposo, tengo entendido que tenía un buen trabajo y con prestaciones y todo, uh-huh. Y también pierde el trabajo y Dios los mete nuevamente en un proceso. Sí. No sé si pudiera platicar un poquito sobre cómo fue que una de sus hijas pidió pollo y Dios le dio pollo. Sí, en la primera iglesia que nos tocó pastorear ya casado fue allá en Santa Isabel, pero desde el principio nos dijo el presbítero, ¿verdad?, que la iglesia no podía sostener económicamente a una familia, ¿verdad? No podía sostener, pero mi esposo tenía trabajo, uh-huh. Tenía un buen trabajo para el Estado. Y pues ganaba muy bien. Entonces nos dijimos, pues no hay problema. Jocelyn tenía como un año de edad, uh-huh. Un año de edad. Y entonces nosotros sin problema íbamos y veníamos. Era una hora de cadereita ir en carro hasta Santa Isabel. 40 minutos de ida, 40 minutos de venida. Y estuvimos muy bien durante un tiempo, pero luego hubo un recorte de personal en el trabajo y mi esposo salió. Y al principio pues andábamos ahí hasta que ya la economía se empezó a hacer muy, muy difícil. Ya no podíamos estar yendo y viniendo, porque realmente pues no nos podía la iglesia no nos podía sostener. De antemano tú ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero pues queríamos trabajar. Pero sí llegó un punto muy crítico en mi familia. Un punto muy crítico donde llegamos a un punto en que no teníamos ni para comer. Y yo no le contaba a mis papás, yo no les contaba que estábamos pasando por necesidad. Mi esposo no le contaba a sus papás que vivían bien cerquitas de la casa. O sea, acá nosotros no las arreglábamos. Pero sí, recuerdo ese día muy bien donde ese día no teníamos nada para comer. El refrigerador estaba completamente vacío. Y entonces, pues yo me acuerdo, estaba en un cuarto, mi esposo estaba en otro, pues pidiéndole a Dios, estábamos orando. Entonces llega Jocelyn, chiquita, y dice, mami, traigo hambre. Dice, quiero pollito. Y decía, ya quiero pollito, mami, traigo hambre, quiero pollito. Y pues yo me puse a orar. En ese momento yo me hinqué y le digo, Señor, pues yo me aguanto el hambre, y pues mi esposo también, ¿verdad? Pero la niña, o sea, ¿cómo le digo a la niña que no hay? Que no tenemos nada para comer. Y lo pollo pedía, o sea, no pedía ni sopita, frijolito, ya pedía pollo. Y recuerdo que me puse a escuchar un mensaje, una predicación, pues yo sientes ganas de alimentarte, uno ¿no? necesita que alguien te dé una palabra, sí. que dé una palabra. Y yo recuerdo que escuché una predicación y es Dios hablando, ¿no? Diciendo, mira las aves del cielo, las bestias del campo, no siembran, no ciegan, yo las alimento, tú vales más. Y en ese momento me puse a orar, yo le dije, sí, cierto, Señor, yo creo tus palabras, yo creo tus promesas. Así es que me puse de pie, me acuerdo, me salgo a la cocina y hice algo muy gracioso. Me paré enfrente del refrigerador, es una apóstrofe, me paré enfrente del refrigerador y le dije, refri, quiero decirte que Dios hoy me ha dado una palabra. Y yo creo la palabra de Dios y de hoy en adelante tú ya no vas a estar sin nada. Wow. Tú ya no vas a estar solo. El Señor va a proveer siempre para que nosotros tengamos comida. Tremendo. Me acuerdo que mi esposo estaba en otro cuarto y se asomó y me dice, ¿con quién hablas? Le digo, aquí con el refri. Le digo, aquí con el refri. Wow. Entonces, hago eso y agarro a la niña y digo, me voy a la casa de mi suegra. No a pedirle, yo la quería distraer, ¿verdad? Porque entonces la agarro y me voy. Y llego a la casa de mi suegra y yo lo primero que veo es que ella en la mesa tiene una canasta llena de frutas, llena de bastantes frutas. Y yo la veo y digo, ay, Señor, cómo quisiera que en mi mesa hubiera una canasta con frutas, hubiera alimento. Cuando yo menciono eso,
pasa una camioneta, entra una camioneta y pasa a la casa de mi suegra, porque mi casa, que es su casa, está detrás de la casa de mi suegra. Entonces pasa la camioneta hacia allá y vemos que es una hermana de Magdiel. ¿Y quién es? No, pues que la hermana Juani. Dije, no, pues viene con mi suegra, ¿verdad? Pero yo seguía ahí sentada con mi suegra y de ratito va mi esposo y me dice, oye, ¿te habla la hermana? Y yo a mí, dice, sí, a ti. Me salgo yo con la niña en la mano y veo que la hermana tiene su camioneta estacionada enfrente de la casa y está agarrando bolsas y las mete a la casa. Agarra bolsas y las mete. Entonces yo llego y le digo, hermana, ¿cómo está, hermana? Dios le bendiga, ¿qué la tiene por aquí? Y la hermana me hace, espérame. Nomás me hizo así, espérame. Agarró bolsas y las metió y yo nada más viendo que metía bolsas así. Y ya sale la hermana y me dice, mira, ahorita yo estaba comprando mi mandado. Dice, yo estaba haciendo el mandado en la tienda. Dice, cuando yo termino de echar todo el carrito, Dios me habla y Dios me dijo, todo esto, llévaselo a Mirna. Dice, llévaselo a Mirna. Entonces dice, yo solo estoy obedeciendo la voz de Dios. Estoy obedeciendo lo que Dios me dice. Dice, esto no es mío. Ajá. El Señor te lo manda. Y ahí está. Wow. Entonces ya se va a ir y dice, espérame. Y agarra otra bolsa y me la da. Y dice el Señor que esto es para que lo cocines ahorita. Y me entrega la bolsa y yo me quedo con la bolsa sin palabras. Wow. La hermana da la vuelta, se va. Yo me meto a la casa y empiezo a abrir las bolsas. Y es mandado, alimento. Y empiezo a ver que pues, me trajo todo lo que ya había juntado, todo su alimento. Empiezo a abrir bolsas y veo mandado. Y luego abro una bolsa y en especial esa bolsa estaba llena de frutas. Wow. De frutas. Entonces yo veo las frutas y agarro una vasija y las pongo todas y la pongo en medio de la mesa. Y hasta me hice para atrás para verla bien. Y le dije, Señor, no tiene ni 5 minutos que yo te lo acabo de pedir. Sí. Y tú ya lo estás poniendo en mi mesa. Wow. Entonces abro la bolsa que me dio en la mano y veo que es pollo. Sí. Pollo crudo. Para cocinarse ahorita. Para cocinar. Después pensé, ¿cómo no se lo pedí asado? Ya se lo hubiera pedido. Y veo que es pollo. O sea, Sí, tremendo. O sea, para mí es ese testimonio, en lo personal para mí, aumentó mi fe. Claro. Aumentó mi fe, mi confianza en Dios, la provisión de Dios. Y yo quiero decirte que desde ese día hasta hoy, el Señor ha cumplido su palabra. Sí ha habido momentos de crisis, sí ha habido momentos fuertes económicamente, pero nunca ha faltado el alimento en mi casa. Nunca ha vuelto a faltar la comida en mi casa, porque realmente la palabra de Dios es fiel. Amén. Qué tremendo. Qué lindo ese testimonio. Wow, o sea, todos nos agarramos a llorar todos. Sí. Pero gracias a Dios, todo lo que nos cuenta creo que es algo de motivación para todos los que nos están escuchando, para nosotros que nos ministra. Así creo es. que nos ayuda justamente a esa dependencia de Dios, decir, eres mi hijo y voy a estar siempre para ti porque yo te llamé y yo te voy a sostener. Sí. Y creo que podemos cerrar, quisiera cerrar que pudiéramos cerrar con esta última plática que nos pudiera responder. Después de ahí, continuó ya el servicio al Señor y llegó hasta donde está ahorita. Creo que nada más si nos pudiera contar ese proceso de cómo logró que hasta hace recientemente, el año pasado, hasta hace un año, Dios la puso donde está ahorita, que es ser directora del Instituto Bíblico. Me gustaría que nos pudiera contar un poquito sobre eso. Sí, de ahí nos fuimos a pastorar al Buen Pastor y tuve ya después la oportunidad también por varios medios de poder estudiar el ISUM. La iglesia, mi esposo después había encontrado trabajo, pero la iglesia le pidió a mi esposo que ya estuviera tiempo completo en la iglesia. Y le dijo, pastor, yo creo que ya podemos sostenerlos. Ya estoy hablando ya ahora sí del Buen Pastor en Cadereyta. Dijo, yo creo que ya podemos sostenerlos, hermano, deje de trabajar, dedíquese solamente a nosotros. Y pues ahí fue la oportunidad donde yo pude meterme a ISUM, a estudiar el ISUM a Durango y empezar a prepararme, a seguir mi preparación, ¿verdad? Aquel pensamiento que yo tuve cuando estaba en la prepa de que quiero toda mi vida estar estudiando,
quizás no secularmente en una carrera, pero sigo estudiando. Así es. O sea, todavía sigo estudiando. O sea, el Señor me ha abierto puertas y también han sido puros actos de provisión. Sí, porque ahorita hasta la fecha está a punto de terminar la facultad. Estoy a punto de terminar. Increíble. Sí, estoy a punto de terminar la facultad de teología. Ya nada más una materia me falta y pues los diplomados también que estamos ahí. Entonces, y todo ha sido por la pura gracia y provisión de Dios. Ya estando en el instituto, el segundo año de ISUM, en el 2011, la hermana Maribel me invita a entrar al Monte Carmelo, el Instituto Bíblico Monte Carmelo como maestra. Y para mí eso fue una gran bendición porque pues anteriormente yo tenía mucho interés en ayudar en Cadereyta porque no había un instituto bíblico y teníamos ahí un módulo de Manuel Bustamante y durante varios años estuvimos trabajando ahí. Pero ya cuando la hermana me invita a Monte Carmelo, pues ya fue algo más formal y así que llegué en el 2011 y Arturo fue mi primer alumno. Así Arturo es. fue Yo no sabía, hermana. Yo Sí. la veía como maestra. Yo no sabía que era la primera generación a la que le daba clase formalmente en el Instituto Bíblico Monte Carmelo, pero wow, qué bendición. Sí, de soltera me habían invitado al Alba, pero como en aquel entonces había auxiliar de maestros. Ajá, sí. Y había auxiliado yo a algunos maestros en el Alba. Después, pues en el módulo de Manuel Bustamante, ahí daba clases también, allá en Cadereyta. Pero ya, yo lo llamo ya de una manera más comprometida, más formal en el Monte Carmelo. La hermana Maribel me invita. Y pues desde entonces hasta la fecha he estado como maestra ahí en el instituto y pues también le he agarrado bastante amor. Uno le agarra bastante amor, cariño a lo que uno está haciendo y a los estudiantes también, ¿verdad? A los estudiantes también. Pues Dios me ha dado la oportunidad ahorita de estar como maestra del instituto. Y pues ahora como directora, ¿verdad? Que tampoco no imaginé. Sí, de hecho porque primero fui secretaria. Ajá. Cuando estuve como el apóstol Juan, ¿verdad? Así en la isla de Patmos, así estuve un buen tiempo así antes de reaccionar, ¿verdad? A lo que el Señor me estaba llevando. Y para mí es una bendición. Yo sé que hay muchas personas mejores que yo y más capacitadas que yo. Y es un acto de misericordia de Dios que el Señor me tenga en este lugar. Y yo lo veo de esa manera. Estoy ahí por la misericordia y la gracia de Dios. A mí me gustaría agregar rápidamente. Recientemente estuvimos platicando con su hija Jocelyn, que estábamos platicando antes de empezar el podcast. Y me gustó mucho cómo fue que le preguntamos a su hija, que me dijo, me están entrevistando, ¿qué está pasando? Y le pregunté sobre la razón por la cual empezó a estudiar el Instituto Bíblico, porque acaba de arrancar y creo que es Instituto Bíblico en línea con ustedes. Y me gustó mucho la respuesta que justamente resuena con lo que usted misma le dijo a su papá en aquella vez cuando era joven, de decir, quise estudiar el Instituto Bíblico porque vi a mis papás que estaban sirviendo, porque me motivaron a servir. Entonces, se me vino a la mente justamente lo que usted dijo de su papá, que es la mejor noticia que me has dado, decirme que quiere servir al Señor. Y el hecho de que a usted ahora esté aquí y que su hija mayor le diga, quiero estudiar en el Instituto Bíblico porque ustedes me han motivado como padres a servir al Señor, creo que eso habla de su persona, de la fe que usted le ha confiado a Dios y cómo Dios le ha respaldado a usted y a su esposo en todo eso para ver los resultados en sus propios hijos. Creo que eso es algo digno de admirarse como padre, como persona, decir que dejé ese legado en mis hijos y ellos quieren continuar con el camino para ayudar al Señor, para continuar este camino y pues le felicito. La verdad, qué bendición que tenga. Pero ya sé lo que sintió mi papá. Ya sé lo que ¿verdad? sintió mi papá. Ese orgullo, ¿no? Sí, pues mi papá siempre tuvo esa ilusión de que yo estudiara. Yo creo porque él no tuvo la oportunidad de estudiarlo, siempre tuve esa ilusión. Él falleció antes de que yo terminara ISUM, pero decía mi mamá que el último pensamiento de él fue hacia mí. Dice el pensar, ¿cómo le hago para seguirle ayudando a estudiar? Wow. Y realmente, pues se quedó mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial y Él es el que me ha ayudado hasta ahorita a seguir mis estudios. Y al ver a mi hija, que también por iniciativa propia de ella, ¿verdad? Que
ahora siento lo que mi papá sintió en ese momento. Wow, Realmente que no hay mayor bendición que ver a nuestros hijos servir a Dios. Creo que eso es lo mejor que podamos recibir de ellos. Al verla, el día que la vi siendo bautizada con el Espíritu Santo, o sea, son experiencias de que decirle, Señor, tú me la prestaste y yo te la voy a regresar. O sea, que ella vuelva a ti, que en este camino que yo la pueda guiar, que ella vuelva a ti. Y yo creo que ese, no solo mío, yo creo que de todos los que somos padres, ¿verdad? Ese es el mayor privilegio que podamos tener, ver a nuestros hijos sirviendo a Dios. Amén. Wow, Sí. hermana, ha sido una bendición poder tener esta charla. Me gustaría hacer una oración para terminar esta conversación, pero antes de terminar, no sé si usted tenga algún anuncio por parte del instituto que quiera compartir con la audiencia, invitarlos a que se inscriban al Instituto Bíblico Monte Carmelo. Inscríbanse al instituto, confíen en que el Señor es su proveedor, Amén. que el Señor les va a ayudar. Tenemos ahorita inscripciones permanentes todo el año. Ahorita, de hecho, hoy iniciamos una nueva materia, entonces están las inscripciones ahí abiertas para que entren, también para aquellos alumnos que ya graduaron y que les falta el bachiller. También ya tenemos nosotros un programa para que ellos puedan hacer terminar las materias de bachiller y se les cambia el diploma, ¿verdad? Para que gradúen como bachiller en teología. Entonces, ahorita estamos en esos proyectos. También queremos el próximo año, si Dios lo permite, meter el diplomado en juvenil. Especialización en ministerio juvenil. Entonces, también si están interesados, esta es su mejor opción. Amén. El Instituto Bíblico Monte Carmelo, ¿verdad? Para que ustedes se inscriban, nos llamen, se comuniquen con nosotros y primeramente el Señor, ahí les esperamos. Ahí meto promoción de decir que la hermana como maestra tiene que ser una muy buena maestra porque Amén, pide una así excelencia académica increíble. Aquí mi Amén. compañero de aprendió de ella. Así es. Creo que eso es lo que se vale, lo que vale mucho cuando uno entra a estudiar en el Instituto Bíblico, que pueda encontrar maestros que puedan enseñar a ese nivel académico. Sí. Y creo que la hermana Miriam es una de ellas, entonces les conviene, chicos. Amén, confirmo. Entonces, bueno, no sé si la audiencia se convenció, pero parece que Cari ya se está convenciendo. Ya, primero Dios, ya está en la lista. Estoy orando. Ya ves que Dios me responde. Ay, Dios. Bueno, pues terminamos entonces con una oración. Muchas gracias por estar aquí, hermana. Gracias por invitarme. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir, Señor, con la audiencia tan hermosos testimonios, Señor. Yo espero que ahí en el lugar donde ellos están, Señor, algo de esto haya conmovido sus corazones. Y si alguno tiene inquietudes, Señor, por creerte y lanzarse al vacío y salir de la barca y caminar sobre las aguas, que confíen que tú estarás con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, danos la fe para confiar en ti y para decirte sí al llamado. Que cuando tú nos llames, Señor, podamos decir sí y amén. Iré a donde tú me pidas, haré lo que tú me pidas, Señor. Si nadie más quiere ir, yo quiero hacer tu voluntad. Si nadie más lo quiere hacer, yo quiero, Padre. En el nombre de Jesús yo te ruego que bendigas la vida de quienes nos escuchan. Gracias, Señor. Amén.